Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Vamos a hablar de algo que afectó y donde las dos partes hablaron mucho, que es María Fernanda del Sol, el proyecto de Sala Cuna Universal, que no avanzó, y lo tiraron para el próximo gobierno, aunque queda una semana, de marzo, pero esa semana va a estar complicada. ¿Qué va a pasar en esa semana? No sabemos qué opinan nuestros panelistas, lo vamos a saber. Vamos a dar un poco de contexto de esta situación del proyecto de Sala Cuna, que ha estado tan en la palestra estos últimos días y, como dijo Sebastián Flores Muga, no avanzó finalmente. ¿Y por qué no avanzó? Bueno, a puertas del receso legislativo, el proyecto de Sala Cuna Universal quedó sin los avances clave para continuar su tramitación. El gobierno, y acá está interesante, acusó una actitud irresponsable de la UDI, Juan Pedro, tras el freno registrado en el Senado, lo que impidió despachar la iniciativa antes de febrero. Desde el Ejecutivo aseguraron que existía un consenso técnico y político transversal, mientras que la oposición apuntan a problemas de financiamiento y a la demora del gobierno en presentar indicaciones. La discusión quedó postergada para marzo en medio de un fuerte cruce político. Acá en Turno en Vivo estuvimos con varios invitados y invitadas que hablaban de este proyecto Sala Cuna. A mí personalmente me parecía súper necesario, súper bueno para todas las mujeres, y se hablan de trancas más políticas que prácticas en este rechazo o aplazamiento. Antes de darle la palabra... Esa es la versión de gobierno, pero ya. Sí, por eso. No te apurís, Juan Pedro, te respeta. Perdón. Ya, oye, un poco de contexto. Este proyecto busca ampliar el derecho a Sala Cuna, eliminando el requisito de 20 trabajadoras por empresa. O sea, una empresa tiene menos de 20 personas, no puede tener Sala Cuna, y eso perjudica mucho para el empleo femenino. Equipara el beneficio entre hombre y mujer e incorpora independientes, trabajadoras de casa particular y cuidadores, judiciales. Crea un fondo de Sala Cuna y una comisión técnica de financiamiento. El gobierno sostiene que existía un preacuerdo técnico y respaldo transversal para avanzar en su despacho antes del receso legislativo, pero la UDI decía que no. Ya, mi primera pregunta es, ¿por qué si se hablaba de consenso, después en la práctica lo que vemos es que había otro partido que no estaba dentro de ese consenso? Entonces, primera cosa, despejar del gobierno. Segundo, se hablaba del viaje del senador que preside la comisión, pero el mismo senador da a entender... Gustavo Sangüesa. Sí, aquí faltaban antecedentes. Entonces, acá hay una cuestión que es clave, que de hecho también lo ha dicho el presidente electo, que es, para poder hacer este proyecto y a la realidad, primero tenemos que ver cuál es la factibilidad económica. Ese es el dato que hoy día está faltando. Sobre todo porque justamente se está hablando de un beneficio que es universal, pensando en alguna política que va a tener un impacto súper grande, que va a tener un costo súper grande. Hay que hacerlo bien y no se puede hacer al lote. Por lo demás, quiero mencionar que dos datos que son relevantes. Primero, este proyecto venía del gobierno anterior, entonces este apuro de decir como, oh, lo tenéis que sacar y qué sé yo, bueno, yo me acuerdo de justamente en el final del gobierno anterior estaba el apuro por el otro lado de poder sacarlo, y fue justamente Frente Amplio el que se puso. Y por otro lado, este es un proyecto que recién se reactivó en octubre, y por lo tanto hubo mucho tiempo que se perdió en legislar. Entonces ese apuro de poder sacarlo ahora ya yo lo entiendo, porque anotarse el poroto, decir que se aprobó. Pero aquí lo importante también es que se pueda llevar bien a la práctica, y para eso se necesitan los datos sobre la mesa. Claro, pero también se reactiva en octubre precisamente porque fue la oposición la que solicitó al gobierno que no le pusiera apuro antes de las elecciones. De hecho, pidió precisamente para que los candidatos a diputados, diputadas, senadores que fueran incumbentes no estuvieran en problemas de alguna forma por tener que votar o argumentar respecto a ese proyecto, que también sabía que iba a suscitar un amplio apoyo ciudadano. Pero estamos hablando de un gobierno que dura 4 años. Entonces, ¿qué pasa en los años anteriores? ¿O qué pasaba en el gobierno anterior cuando también se quería sacar esto adelante? Bueno, es un proyecto de ley que sabemos que viene hace más o menos unos 20 años tratando de discutirse cómo se tiene que regular el tema de la Sala Cuna y cómo también contribuir a que no implique una mayor carga de trabajo hacia las mujeres y que por tanto también las familias tengan la opción de poder trabajar y criar al mismo tiempo. O sea, al final de eso se trata. Y lo que se estuvo haciendo también fue trabajando en indicaciones, porque de hecho también se quiso dar una señal política súper importante, que fue, en lugar de empezar un proyecto de nuevo, de presentar uno nuevo y de que entonces toda la discusión se tuviera que reiniciar, se elige entonces hacer las indicaciones necesarias que estimaba este gobierno por su línea política en base al proyecto que ya había presentado el expresidente Piñera. Entonces, si después de varias instancias de discusión, si después del debate finalmente aparecen nuevas dudas que no habían sido manifestadas, por ejemplo,
a principios de este mes o a finales de diciembre, y del cual solamente uno de los 3 partidos de la derecha convencional tiene, y justo en este minuto, justo el último día antes del receso legislativo, igual es curioso. Yo creo que llama la atención esa actitud, que haya sido también justo en ese minuto. Pero yo creo que si le hicieron reforma significativa al proyecto de ley, por lo tanto razonable pedir que se tengan todos los antecedentes sobre la mesa. Yo creo que el peor de los mundos es cuando se hace la cuestión al lote, cuando se hace como por ejemplo la reforma que se hizo en la educación secundaria, que hoy día termina, es un problema. Entonces, poder poner los antecedentes sobre la mesa para poder, ¿cómo se llama?, tomar la decisión de forma responsable, me parece que eso es razonable. Por lo tanto, no veo cuál es el apuro de poder hacerlo ahora, hacerlo en marzo. Yo tengo un apunte y una pregunta, porque el senador Gustavo Sangüesa, que preside la Comisión de Educación del Senado, no citó ni subrogó. Entonces también la apertura al debate, si tanto la Unión Demócrata Independiente, la UDI, el gremialismo, uno de los partidos importantes y relevantes de la derecha, dice que el proyecto le falta, pero ¿por qué no abre la discusión para poder abrirlo y que se debata en la instancia que corresponde en el Congreso? Porque finalmente también se frena y se traba e impide que avance el proyecto. Ya, está bien, pero Sebastián, aquí cuando hablamos de una política que es universal, la verdad las cosas que yo no veo que sea una gran diferencia aplicarla 3 meses antes o 3 meses Pero después. una urgencia, Juan Yo estoy de Pedro acuerdo Lars, que una las urgencia, es mujeres una puedan urgencia trabajar. desde el 2018, Sebastián. Entonces, cuando empezamos a hablar de la urgencia después de que perdimos las elecciones y de que tenemos que llegar con algún porotito para anotarnos antes del cierre del gobierno, a mí me parece que no es una forma Pero entonces responsable tiene de que hacer ver con que política sea un pública. poroto para el gobierno, no tiene que ver con que sea una necesidad que Tiene está en la instancia del Congreso para que avance. Tiene que ver con que no están los antecedentes clave para poder tomar la decisión de forma responsable. Tiene que ver con que después, claro, el gobierno entrante se va a desentender de la cuestión, va a decir lo aprobamos nosotros, pero en la práctica va a tener que aplicarlo otro gobierno, y si no está en la condición económica, y si hay que hacer el ajuste en función de eso, entonces, ¿por qué el apuro y como las ganas de hacer las cuestiones al lote cuando se pueden hacer bien? Es un proyecto que yo entiendo que tiene una significación muy importante, entiendo que es un poroto para cualquier gobierno, de la misma forma que también pudo haber sido para el gobierno anterior, que también presionó y puso todo de su parte para que se pudiera pudiera aprobarse en el gobierno anterior. Y no pasó. Así también son los tiempos parlamentarios. Ya, pero usted aducen un problema de nudos de financiamiento, problema de sustentabilidad. No termina Eso- de estar claro. Pero eso no lo podemos discutir en la instancia parlamentaria correspondiente. Se puede discutir, pero no está el antecedente. Pues. Bueno, quedan instancias legislativas, queda la Comisión de Educación, donde se puede discutir, queda la sala del Senado, y después hay más instancias también entre los Está bien, trámites pues, pero el punto es que no puede ser puro lineamiento político esta cuestión. La política pública hay que hacerla con sustento, hay que poner los antecedentes sobre la mesa para poder hacer políticas inteligentes. Entonces, si falta ese dato, Pero si se pide atrasar esta discusión, se pide que se tenga después de las elecciones, y después cuando llega ese minuto dicen, no, ahora ya es muy encima, ahora ya no tenemos suficiente tiempo ni para poder discutirlo, ni revisar los antecedentes. pero Entonces, que no están los ¿en cuál antecedentes. Si el minuto? gobierno hubiera entregado los antecedentes, la discusión sería distinta. Pero ¿por qué la única, y pero vuelvo al ¿por qué punto- solamente la UDI tiene la duda? Porque vuelvo- ninguno de los otros partidos la tiene, ni siquiera los otros partidos de derecha. Bueno, pero ¿es razonable o no es razonable tener la duda frente a antecedentes económicos relevantes por una política que es universal? Porque cuando hablamos de políticas universales, tienen que ver con todo el sistema y por lo tanto involucran mucho financiamiento. Entonces, ¿por qué va a ser razonable que lo hagamos al lote? Que lo hagamos sin los antecedentes arriba de la mesa. Y por otro lado, también rescato el punto, como te dice que antes de las elecciones, qué sé yo, pero este gobierno duró 3 años. Se podría haber acelerado mucho antes, podría haber sido materia del primer año de gobierno. Y no se hizo. Estamos haciendo turno en vivo, discutiendo este no avance del proyecto Sala Cuna. Juan Pedro Lars, Paula Castillo, Francisco Caneo, Sebastián Flores Muga. Espérame un segundo, Francisco Caneo, espero lo porque que necesites. yo sé que tú quieres acá decir muchas cosas, pero yo también quiero decirle a la gente que tenemos muchos beneficios para ustedes, porque estamos con todo el descuento en el bar Porfirio, ya lo saben, estamos sorteando este Meet and Greet para ustedes. ¿Y cómo pueden obtener este descuento? Solo diciendo soy turnino en el bar, así 20% de descuento ubicado en el bar Porfirio Manuel Montt 697 con solo mencionar el código turno, así de fácil. Al pedir la cuenta, solicita el descuento y se aplicará automáticamente. Y no olvides que aquí mismo se viene el carrete Meet and Greet con los rostros de turnos. Estamos eligiendo a 5 varones y a 5 damas para que te diviertas en una noche espectacular. Junto a la Jo, el Benji, la Pancito, el Rey del Facto, la Yeye, Flores Muga y otros invitados sorpresa. ¿Quieres ser parte? Así debes participar. Hazte miembro de turno. Este beneficio es exclusivo para nuestra comunidad activa.
Mándanos un audio de WhatsApp al más 569-97468 de no más de 40 segundos dándonos tu nombre, tu nivel de membresía en turno y tus argumentos de por qué tú y no otro merece estar en este carrete. Y el evento se va a realizar a finales de febrero. Vamos a estar anunciando la fecha próximamente y los ganadores se van a anunciar en turno AM también dentro de febrero. Así que no lo olviden, turninos y turninas, participar. Ya lo saben. Y a continuación tenemos un mensaje de Agrupación Mudo y el mercado musical Huella. A ver. Desde este territorio de grandes transformaciones nace el Mercado de Industria Musical Huella, un evento que pone la música en tránsito, un espacio de encuentro, reflexión y proyección para la creación musical de Chile y América Latina. 5, 6 y 7 de febrero en Club Alemán de Osorno. Mercado de Industria Musical Huella. En Osorno. ¡Te esperamos el Mercado Huella! Estamos de vuelta haciendo turno en vivo, debatiendo sobre el proyecto Sala Cuna Universal. Estamos junto a Paula Castillo, Juan Pedro Lars, Francisco Caneo y Sebastián Flores Muga, mirando la ciudad. 25 grados en Putaendo, 21 en Concepción, 22 en Coronel. Recuerden dejar sus likes, turninos y turninos. Somos más de 1100 personas conectadas, apenas 185 likes, así que vayan parando su dedo. Estábamos en la previa Perdón, de pero Putaendo 25 grados hasta ahora es una mentira. Eso se cierra a las 5 de la mañana. No, sí, eso hay. Experto putando. Pero es que La Pan es de Putaendo Sí, y es uno de los lugares más cálidos, digamos, cálido, como suena la caribeña. No, es infernal. Es verdad. Es Sí, infernal, pero una mi locura. casita es fresquita. O sea, la quinta interior, San Felipe, Los Andes, el verano es... Sí, sí, es verdad. Oye, pero tú has ido a Putaendo. Sí, sí, ha ido. ¿En serio? Sí, una vez fue. ¿A qué? Pasé por ahí. Día de viaje. ¿Alguien de acá ha ido a Putaendo? No, Yo nunca. San Felipe. No he decimos- tenido el gusto. San Felipe hace más calor que en Putaendo. Sí, yo iba a relatar fútbol a San Felipe. El Al mar- estadio. El Maracaibo, Famoso- el Maracaibo famoso chileno lo reducto. pusieron en el GC. Precioso, precioso mi Valle de la Concagua. Un saludo para toda la gente que nos está mirando. Estábamos teniendo entonces un acalorado debate porque acá Juan Pedro dice que el proyecto de Sala Cuna se estaba haciendo a última hora, que porque el apuro. Acá nuestra querida Paula Castillo dice que esto ya se viene hace más de 20 años tramitando esta ley. Se paró justamente porque la oposición había dicho que no, que todavía no, que antes de las elecciones. Pero quien quería meter la cuchara era nuestro querido Francisco Caneo. Es que parece que los congresistas, sobre todo los de la derecha, como que se adelantaron sus vacaciones, aplazaron todo. Aplazaron la ley de Sala Cuna, aplazaron la ley de sociedad anónima. Y claro, porque el 11 de marzo vienen los nuevos muchachos. Entonces aquí el panorama va a ser distinto. Y seguramente, no sé si ustedes coinciden o no, más allá de todas sus creencias, yo soy muy del CEPU, tenemos que ser un partido único que se llama Chile. ¿Pero qué? ¿Cuál es tu conclusión? Pero que entonces, ¿Tú crees que no, el- es que siento que la wea en esta no está vendiendo una pomada del Puerto un buque. Ya, pero ¿tú crees entonces que esto es como una táctica para que el gobierno entrante se anote el poroto No, de la porque Sala el 12 Cuna de de marzo Honor? voy a tener un congreso súper distinto. en Ya, pero es que términos por de acá fuerza también política. decían en el chat que están aplazando para que en el gobierno de ellos se apruebe. Estamos a uno de la mayoría, está ahí a uno de la mayoría absoluta. Caneo, tu micrófono Se fue desmayando. Se está desmayando. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Se puso flácido tu micrófono. Se puso flácido. ¿Será el verano? ¿Será Puede que está ser. cansado? Más cansado que los congresistas, porque entiendo yo que terminó hoy o ayer. Sí, terminó ayer. Terminó ayer. Entonces igual, quedan días, pues si hay que sacar la pega antes de irse de vacaciones. Hay una ley de Sala Cuna importante, otra que la ley del fútbol, que me interesa a mí y a 20 gatos más, ¿no? Pero que es interesante también porque el fútbol es un deporte popular. Entonces ¿qué pasa? ¿Por qué por qué cerramos la cortina antes de las 7 de la tarde? Dejarte los argumentos que plantea la UDI María José Hoffman, la Pepa Hoffman, relevante figura también ahí que ha tenido mucha importancia dentro del partido, y Gustavo Sangüesa, que es el presidente de la Comisión de Educación, acusan falta de sustentabilidad fiscal y advierten que se intenta aprobar la iniciativa sin asegurar recursos suficientes. Cuestionan que se crea un derecho universal con cotización fija y garantía fiscal automática sin estudios claros de demanda ni de sostenible. Es decir, alegan que la Falta cuestión información. no se puede financiar, pero yo te insisto, Juan Pedro, abran el debate en las instancias parlamentarias Pero correspondientes. si se puede hacer. Pero ¿por qué no se hizo cuando se pudo pero hacer? Está bien, pero Sebastián, a mí lo que me parece sorprendente. No lo puso para debatirlo. ¿Por qué cerró el Impresionante es que sea el apuro ahora en febrero, o sea, en enero del 2026, cuando han tenido 4 años
cuando en el gobierno anterior también estaba. Entonces, ahora es el momento, el único momento en que se puede hablar de esta cuestión. No, Porque en febrero tiene esto vacaciones, es una pues, política no. universal, hay que hablarla con tiempo, hay que hablarla con todos los antecedentes arriba de la mesa para no mandarse en otro numerito como el que se hizo en la educación secundaria. ¿Pero no se ha hablado con tiempo, Paula? Yo creo que ya lo hablamos de que es un tema que viene ya 20 años discutiéndose. Este Sí, pero proyecto se le han de- hecho modificaciones significativas. Y Sí, para eso y es importante precisa- tener los datos. Claro, y precisamente porque se ha debatido y aquí ni siquiera se tuvo la oportunidad de hacerlo. A Pero- pesar de haber pedido debatirlo más o menos en esta época. Claro, Pero- no citó ni subrogó la Comisión de Educación en el Senado. Claro, pero, ¿Y por qué pero crees ¿por tú qué, que pero hizo ¿por qué se eso? va a citar la comisión si es que tienen, si es que es un dato de la causa que hay fuerzas políticas que están diciendo, oye, faltan antecedentes sobre la mesa para que esto avance? Para poder tener una discusión fundamentada. Pero la y- única y- fuerza Pero política... está el dato, por ejemplo, de que va a ser mediante la cotización de los empleadores, que es un 0,2%, que equivale más o menos a unas 2 lucas Sí, eso por suena, trabajador. eso suena increíble. El punto es otra cosa, que es cuál es el impacto de eso sobre la economía. Y esto no es un gobierno que se caracterice por tener muy buen manejo de la economía. Entonces, ¿cuál es el Discrepo. problema en el que enfrentamos? Sí, estoy de acuerdo que vamos a discrepar, pero ¿cuál es el problema que Pero ¿por qué enfrentamos? Tenemos que instalamos tomar esa una decisión significativa sin antecedentes arriba de la mesa. Es que es evidente que falta información. Entonces, ¿por qué esta indignación y esta cuestión de que está fuera? Pucha, la verdad las cosas es que si hubiera estado acá, también habrían faltado los antecedentes. Entonces, que se pongan las pilas en el gobierno, que reúnan los antecedentes y que para la primera semana de marzo se pueda volver a discutir. Pero Juan Pedro, parece que el gobierno y, bueno, digamos, el oficialismo cree que todo esto ya estaba bastante hablado porque el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, Este junto- gobierno pensaba que se iba a aprobar la constitución del 2022. Ya, pero Sí, empezaste pero con- no, pero es Sí, después ustedes totalmente pensaron que se iba a aprobar la distinto. siguiente constitución y tampoco. Así que... No, pero, bueno, los antecedentes, la respuesta que dio el gobierno a este retraso de este proyecto Sala Cuna, la ministra Orellana y Camila Vallejo calificaron la decisión de la UDI como irresponsable, señalando que se priva a miles de mujeres de acceso a la Sala Cuna y se frena un punto clave para la inserción laboral femenina. Bocardo destacó que el proyecto podría generar más de 145.000 empleos femeninos y aportar entre el 0.1 y 0.8 puntos al PIB. Yo me imagino que esta cifra, Juan Pedro, no se la sacan de cualquier lado. O sea, esto requiere Claro, pero estudios la previos. pregunta es cuál es la viabilidad económica de hacer ese tipo de gasto, pues. De cómo va a repercutir eso en el empleo, de cómo va a repercutir eso en las distintas materias, porque acuérdense que estamos en una situación donde la mayoría de este país votó para poder hacer una reactivación económica. Entonces, son datos relevantes y nadie se está poniendo a que se ¿Cuándo ponga- votamos eso? ¿Ah? ¿Cuándo votamos una reactivación económica? la votaron los chilenos el 14 de diciembre. No, la gente votó. No sé, anda preguntando a la gente, bro. La gente votó la por... gente Casi- votó, casi la gente votó por 60%. sácame los milicos de la calle y échame de los venezolanos. ¿Eso votó la gente? No, está re- No. Nadie dijo, oiga, Pero usted- Francisco no, yo Javier, quiero hablar de no pongámonos reactivación económica. Cuando serios. salió Seguro, Boric, O sea, es un mandato muy Señora, ¿por qué evidente. quiere votar? No, porque quería el cuerpo Una de la de Mercurio y una de bueno. las razones por las que votamos por gente para que hagan propuestas y esas propuestas las Cuando- legitimamos cuando cuando salió- Hermanito, votamos, pero si ¿no? el 15 ya estaban bajando todo. cuando salió Gabriel Boric votaron por la Es una plurinacionalidad. transferencia para Cuando seguir se- retirando la por- economía. Votaron por cómo se llama, por el que siguiera el proceso constitucional y la gente, ¿cómo se llama? Se pudo dar cuenta de cómo salía el proceso constitucional. De hecho, fue muy evidente la ligación entre la elección de Boric y el proceso constitucional. Se explicitó. ¿Pero porque quería una nueva constitución o porque en realidad quería una efectiva prestación de ciertos derechos sociales? También es distinto. Yo estoy súper de acuerdo, dile eso al Frente Amplio, porque ustedes fueron los que inventaron la idea de que había que cambiar la constitución. Yo no había nadie decirlo antes. ¿Y también la siguieron después ustedes? Porque había un acuerdo institucional, hay una cosa que se llama responsabilidad política, que en este caso nosotros la asumimos como parte del pacto. Es decir, cuando se rechaza la constitución anterior, uno de los argumentos que se esgrimió para poder decir, ok, ¿saben qué? Puede que quieran cambio constitucional, pero otra cosa es que sea este adefesio, ok, podemos hacer otro proyecto. Otro adefesio. Y no salió Claro. bien. La de las No dos salió bien. casas. De hecho, lo único que salió reforzado acá es la constitución de Jaime Guzmán, pero... Salud por eso. Eso está en duda siempre Es una interpretación. con Pedro Lars. Oye.